La Comisión Unida de Seguridad y Constitución de la Cámara aprobó artículos que fijan los principios de racionalidad y rendición de cuentas en la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza. Parlamentarios del oficialismo que negaron la unanimidad para votar la iniciativa hasta total despacho llamaron a legislar de manera responsable. Néstor Aburto, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con un minuto de silencio por los 3 carabineros asesinados el sábado pasado en Cañete, comenzó el día de ayer la sesión unida de las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara Baja, en la que se debatió el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Usted lo ha escuchado porque este proyecto lleva más de un año debatiéndose entre los parlamentarios. Los comités de la corporación decidieron suspender la semana distrital para agilizar la tramitación de esta iniciativa de seguridad, pero en la cita de trabajo del día de ayer, que comenzó pasada las 3 de la tarde, se originó rápidamente una polémica, ya que 2 parlamentarios no dieron unanimidad al acuerdo de tramitar hasta total despacho la iniciativa, es decir, trabajar ayer en la tarde hasta la noche, hasta que finalmente se despache por parte de estas 2 comisiones a la sala. Hablamos de la legisladora Maite Orsini, ella es militante de Revolución Democrática, y del diputado Jaime Araya, independiente de la bancada PPD. De ahí en más los ánimos, vamos a decir en buen chileno, se caldearon al interior del Congreso en Santiago. Fue el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado José Miguel Calisto, quien al inicio de esta cita informó la solicitud para la votación de esta iniciativa entre ayer y hoy. Sin embargo, antes de la petición, la diputada oficialista Maite Orsini solicitó la palabra y anunció que su comité no daría la unanimidad, llamando a legislar de manera responsable. Cuesta entender cuál es el espíritu de esta sesión, si nos juntamos a legislar con esta premura para despachar un proyecto vacío a la sala sin contenido. La verdad es que no se entiende. Si bien urge que legislemos, tenemos que legislar algo en concreto. Sería una vergüenza que despachemos este proyecto sin contenido a la sala el día jueves. Ahí están los argumentos que entregaba justamente, que se analizaban también por parte de los parlamentarios. A su moción se unió el diputado independiente, como decíamos, de la bancada del Partido por la Democracia, Jaime Araya, y tensionó aún más el ambiente en la sesión que se estaba desarrollando aquí en Santiago. Porque no podemos hacer las cosas al lote. Y además también me parece que es tremendamente oportunista pretender los parlamentarios lavarse la cara de toda la displicencia que ha habido en materia legislativa en esto, aprovechando esta coyuntura. Yo no voy a permitir ni voy a ser parte de aquellos que quieren decir que son los paladines de la protección de la Fuerza Armada, que son los paladines, los primeros de lucha contra la delincuencia, y nos hemos farreado años de legislación en esta materia. Y obviamente en la oposición igual hay algunos oficialistas que se molestaron, pero en la oposición salieron con duros discursos y obviamente molestia y apuntando derechamente a Frente Amplio y el Partido Comunista, principalmente luego de la suspensión de la semana distrital para acelerar tramitaciones como por ejemplo reglas de uso de la fuerza y también otro proyecto que dicen que van a ponerle acelerador, que es la ley de inteligencia. Desde Renovación Nacional manifestaron su descontento, lo hizo el diputado Diego Chalper y la legisladora Camila Flores. Incomprensible que sea una diputada de gobierno la que impide que tramitemos esto hasta total despacho. Entonces, hacerle un llamado al gobierno que convenza a sus parlamentarios. La diputada Orsini se opuso, lo hizo primero en el chat que nosotros tenemos de la Comisión de Constitución. Yo no creo que vaya a estar para esta semana. Si el gobierno logra ordenar a sus diputados oficialistas, quizás podamos revertir y mañana votarlo. Todo esto en medio del debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, declaró que insistirá en la unanimidad para trabajar hasta total despacho de la norma. Esto en una sesión que va a partir esta mañana a las 10. A nosotros nos parece que estamos haciendo las cosas correctamente. Y en mi rol como presidente de la comisión, si es necesario citar a 2 o 3 comisiones, lo voy a hacer con la finalidad de terminar la tramitación de este proyecto que es tan necesario para que hoy día, además, le demos garantía a la Fuerza Armada. Usted lo que escuchó es la polémica, como se hizo muchas veces en el periodismo, los dimes y diretes entre unos y otros, la tensión generada por Maite Orsini, etcétera. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Qué es lo que se está viendo? Fíjese que el gobierno introdujo varias modificaciones al proyecto que se conoce, regla de uso de la fuerza, se conoce como RUF.
incluyendo la proporcionalidad, que establece el tipo y nivel de fuerza de respuesta al grado de resistencia o agresión, sin ser excesiva respecto del objetivo perseguido. Esto es textual. Sin embargo, esta indicación fue rechazada con 14 votos en contra y 11 a favor. En cambio, se aprobó el principio de racionalidad, definido como un uso racional de la fuerza ajustado a las circunstancias reales del momento, contexto y peligrosidad, sin exigir igualdad en los medios empleados, es decir, un criterio, ayer nos explicaban un criterio algo parecido a Estados Unidos, o sea, si se siente amenazado el policía, ¡pam!, responde, tal como dijo de hecho la vocera el día de ayer, que dijo que tenían que usar sus armas, que es lo que por eso se les entrega, lo dijo la propia vocera vestida de negro ayer en el Palacio de la Moneda. En respuesta, en representación del Ejecutivo, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió al trabajo que está haciendo la Moneda durante estas sesiones. El proyecto que presentó el Ejecutivo fue conversado con los representantes de las instituciones y en ese marco se trabajaron indicaciones que recogen obviamente la experiencia práctica que existe en la materia, razón por la cual obviamente vamos a proponer en los siguientes trámites legislativos la reposición de ciertos principios que nos parecen básicos, como el principio de proporcionalidad. También se estableció el principio de rendición de cuentas, según lo cual los procedimientos y también las acciones relacionadas con el uso de la fuerza deben ser transparentes y sujetos a evaluación por superiores y también autoridades civiles. En concreto, durante la comisión, que se extendió por más de 3 horas, se determinó también que el uso de la fuerza fuera de los límites permitidos acarrea responsabilidades individuales y no de los mandos correspondientes. Esto en alusión clara a lo que persigue la fiscal Jimena Chong, con el actual general director de Carabineros cuando fue el nombre de Dioscar y que dice relación con la responsabilidad de mando que pueden tener hasta el director de Orden y Control Público. ¿Levanto el dedo? Levante el dedo. Como un alumno, así. Puede hablar. Digo la palabra, ¿puede ser o no? Le diría en el colegio antiguo, señor Mochati, adelante. Lo que pasa, Néstor, es que el principio general en el derecho es que las normas no son retroactivas. Por ende, claro. Salvo una. Hay algunos casos que son muy excepcionales. En materia penal, el principio pro reo. Y por lo tanto, yo creo que si estas reglas del uso de la fuerza se aprueban, el general Yáñez no puede ser formalizado. Así de simple. ¿Por qué? Yo sé que esto nadie lo ha dicho, pero es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque resulta que las leyes que benefician al reo sí operan retroactivamente. Voy a poner un ejemplo súper extremo. Imagínense que yo cometo un acto que es delito y posteriormente ese delito se elimina, se deroga. ¿Me van a condenar? No, se va a aplicar esa derogación retroactivamente. Me explico. Pongo otro ejemplo. Resulta que yo cultivo marihuana, es un delito. Y resulta que después se autoriza, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, se autoriza el cultivo de marihuana. Obviamente que no me pueden condenar por eso, pues si se derogó y operó retroactivamente. Cuidado, porque yo creo que, ojo con lo que puede pasar con el general Yáñez si se aprueba esta norma. Primer dato. Esto indica que se puede aprobar. Perdona, se me ocurre recién, pero yo creo que aquí hay un punto de discusión. Claro, se cae el caso que es justamente el que está investigando la Fiscalía. Se cae el caso, sí. Jimena Chong, por ejemplo, y Javier Armendáriz tendría más tiempo para investigar otros delitos que no han investigado, por ejemplo. Eso es una cosa. Y lo segundo... ayer Maite Orsini, cuando nos dio la unanimidad, no lo hizo en nombre propio, sino en nombre del Frente Amplio. El Comité del Frente Amplio. Exactamente, o sea, en representación del Frente Amplio. No fue una salida de ella, que todos podrán criticar esta señorita que no sé qué hizo. No. Ella actuó en representación de todo el Frente Amplio. Eso es lo segundo, que es el partido estructurante y por lo tanto incluyendo Convergencia Social, que es el partido del presidente Gabriel Boric. Tercero, en este asunto de las reglas del uso de la fuerza ha habido una confusión no solamente, usted podrá decir, de las dos almas del gobierno, entonces el Partido Comunista o el Frente Amplio, también del socialismo democrático, el llamado socialismo democrático. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hace poco
hubo una indicación de Carolina Toá, donde dijo que en el caso de las reglas de uso de la fuerza, había que hacer un uso diferenciado de la fuerza. Cuando hay niños, niñas, adolescentes, mujeres, diversidades sexuales. O sea, el militar, el policía tiene que darse cuenta que ahí hay alguien diverso en cualquiera de las diversidades sexuales. Personas con discapacidad, migrantes, tiene que darse cuenta si es un migrante o no y actuar distinto entre un chileno y un migrante. Y tercera edad también. Con respecto a personas indígenas, hay que darse cuenta. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que esto naturalmente que después provocó un escándalo, pero eso demuestra también la confusión mental que hay en el Ministerio del Interior con Carolina Toá frente a este tipo de normas. Y el fin de semana dijo que habían retirado justamente pero ella la presentó. Claro, la indicación, porque dijo que no se había entendido lo que se quería hacer. Básicamente cuando se presenta una indicación que nadie entiende, porque nadie la entendió. Pero ella tampoco la explicó. Es que siento que la indicación sí se entiende. Simplemente, a mi parecer, es un poco absurda. Pensando en el objetivo, o sea, cuando un policía tiene que actuar, no le va a preguntar a una persona si es disidencia sexual, si es heterosexual, homosexual. O sea, antes de actuar tiene que hacerle básicamente un cuestionario para saber con qué tipo de fuerza tiene que operar. Yo creo que no es que una indicación no se entienda, es lisa y llanamente inaplicable. Bueno, es el mismo. A ver, este debate, recuerden ustedes, de las ROF se hizo también bajo la administración de Sebastián Piñera. Sí. ¿Se acuerdan? Y ahí era que entonces los carabineros, el debate era entonces los carabineros van a tener que andar con una caja donde van a tener que llevar piedras, cortacartón, porque pedían igualdad. Entonces, si no hay supremacía en cuanto al derecho, digamos, que se le otorga a un policía a defender en representación del Estado, no tiene mucho sentido, ¿no? No andar con un bolso lleno de elementos para poder defenderse para que sean iguales a siempre hay supremacía de la fuerza y por eso es que son policías. Sí, no, Hoy día el discurso es distinto, claramente está más a favor de las policías a raíz de Tren de Aragua, los muertos que aparecen, lo que ha sucedido en las últimas horas en la provincia de Arauco con los 3 carabineros muertos. Fueron asesinados, cambió el discurso y esa es una realidad también. A mí me llama la atención un poco el argumento. Esta indicación es de hace algunos días, o sea, tampoco es del año pasado. ¿De Toá? Sí, claro. Entonces, no, por eso digo que hoy día cambió el criterio. Ella parece que en su caso no había cambiado. No, por eso digo que hoy día, o el día de ayer, que era 29 de abril, la situación se vuelve distinta también en el contexto de lo que se está viviendo en el país. Y por eso es que cambian ciertas cosas. La pregunta es si no hubiese ocurrido eso, si se hubiese cambiado Vuelvo a lo que decíamos hace un rato. Ha habido otros crímenes, no estoy minimizando nada, estoy diciendo que esto viene hace rato. Crímenes horrorosos hace rato. El caso de la familia Grolmus, el caso de Luxinger Mackay, el caso de los enterrados vivos en el norte, ha habido el caso de los descuartizados que están apareciendo a cada rato. Si esto viene hace rato. Entonces, ahora porque son 3 carabineros, que me parece bien, y el juicio de reproche tiene que ser enorme, pero viene hace rato. Entonces, se necesitaban 3 carabineros muertos, pese a toda la evidencia que había, para que cambien de opinión, o para que el clima sea distinto. No sé. No, a mí me llama la atención el argumento que tiene el Comité del Frente Amplio para poder entregar este voto que no da la unanimidad. La diputada Orsini dice que comparten la premura de poder despachar este proyecto de ley a sala, pero que básicamente no se puede dar el acuerdo para despacharlo hasta total despacho porque no creen que se pueda discutir con la seriedad que se requiere y el tiempo que requiere. Pero el proyecto, ¿cuándo lleva en el Senado? Más de un año. Entonces, pero esto es una polémica antigua ya, el tema de reglas de uso de la fuerza respecto a lo que se tiene que hacer. Perdona, y como si estuviéramos inventando la rueda nosotros. Porque ¿usted cree que en otros países no hay policía? ¿Usted cree que en otros países no hay militares? ¿Usted cree que en otros países no portan armas? ¿Usted cree que en otros países los militares y policías en muchos países están en las calles? Bueno, miren lo que hacen ellos, pues. Observen. No digo copien, porque sería como demasiado, pero mire, a ver si esto se ha discutido en muchas partes y muchas veces, ¿no? Sí, la verdad es que como quedó la indicación al menos ayer, Tomás, si un policía se siente amenazado podría eventualmente hacer uso de su arma, si es que eso fuese y se materializara de la forma. Yo no creo que quede igual, la redacción probablemente va a sufrir cambios y modificaciones para que pase la sala, pero se hizo hincapié respecto a ese punto. Y lo otro es un viejo debate, pues para los que tienen buena memoria, yo sé que hay auditores que tienen muy buena memoria, el año 2010
2010, se termina con lo que se llamó las dobles sanciones de la justicia respecto a justicia militar y justicia civil. ¿Y por qué se termina? Por una larga huelga de hambre que llevó Chepa Troncoso, Héctor Yaitul, Yanquileo y otros que estaban presos en las cárceles de Chillán, de Concepción. A lo mejor ahora ya muchos empezaron a recordar, estaba el gobierno de Sebastián Piñera. Y Cristian Larroulet, con la Iglesia Católica y las comunidades, llegaron a un acuerdo. Y una de esas cosas fue terminar con que estos temas los vea, donde estaban implicados carabineros, los vea la justicia militar. Bueno, hoy día, imagínense, el 2010, 14 años después, hoy día puede volver ese debate a la comisión respecto a la necesidad de que sean investigados por justicia militar los hechos que involucren justamente